Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a repasar los aspectos básicos de ecología. Vamos a iniciar con la definición de la palabra ecología. Ecología es una rama de la biología que se encarga de estudiar las relaciones entre seres vivos, entre ellos, y entre los seres vivos y su ambiente. Esta palabra fue propuesta por Ernst Haeckel. Eh, Ecología proviene de oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado. Por lo tanto, la palabra completa significa tratado de la casa, o en términos ya biológicos significa el estudio del lugar en el que viven los seres vivos, ¿no? Y las relaciones que se establecen. La ecología estudia distintos niveles de organización, pero estudia los niveles de organización por encima del nivel de organismo. Antes de eso están otros niveles, como el de molécula, célula, tejido, órgano, sistema. Estos niveles los estudian otras ramas de la biología, como la anatomía, la fisiología, la biología celular o citología, la histología, la biología molecular, e incluso la genética en algunos aspectos, ¿no? Por encima del nivel de organismo, todos estos niveles los estudia la ecología. El primer nivel, el nivel de población, es el nivel de organización que está formado por organismos de la misma especie. ¿Sí? Es un grupo de organismos de la misma especie que viven en el mismo lugar, en la misma época. Después está el nivel de comunidad, que es un conjunto de poblaciones de diferente especie que viven en la misma zona. Por encima de este está el nivel de ecosistema, que es la relación de los seres vivos con su entorno no vivo, es decir, con la temperatura, con el clima, con la cantidad de agua, con el tipo de suelo, con los minerales, con todo lo no vivo. Esa relación que se establece entre lo vivo y lo no vivo se llama ecosistema. Luego, bueno, los ecosistemas que tienen las mismas características y que se encuentran distribuidos por todo el planeta, no importa aunque geográficamente no estén juntos, conforman un bioma. Por ejemplo, todos los desiertos del mundo, el desierto de Arizona, el desierto de Sonora, el desierto, no sé, en el Sahara, todos son desierto, tienen más o menos las mismas características físicas, las mismas características no vivas, y además sus organismos tienen más o menos las mismas características. Estos en conjunto forman un bioma, pero hay otro bioma que puede estar formado por selvas, ¿no? La selva amazónica, la selva, este, aquí en el sur, en Chiapas, ¿no? La selva lacandona, las selvas en Asia, todas esas forman un bioma, o los bosques de pino y encino, el que está aquí cerca en el volcán, o el que están en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, todos forman en conjunto un bioma. Ahora, todos los biomas, todos los ecosistemas, todos los seres vivos forman a la biosfera, que son todas las comunidades del planeta. Vamos a revisar cada una de las características de estos niveles de organización. Les decía, el más básico es el nivel de población. Una población está formada por individuos de la misma especie, como en esta foto, todos estos son una población de conejos que habitan la misma zona y además el mismo tiempo, un tiempo determinado. Estos conejos, imaginemos que están aquí en Toluca, pues no serían la misma población con unos conejos que viven en Canadá o con algunos conejos que viven en, no sé, en Escocia o en Suiza, no sé, en algún otro país. Esos no serían la misma población porque no habitan el mismo lugar. Significa que tienen distintos hábitos, que tienen distintos depredadores, que tienen distintas, o bueno, que se alimentan de distintos pastos, y ya con eso son distintos, ¿no? Y tampoco serían la misma población con los conejos que vivieron en esta zona hace 80 años. Ya son otra población, ya tienen características distintas. En las poblaciones, en ecología se pueden estudiar distintos aspectos. Uno es la densidad, es decir, cuántos individuos conforman a una población y esos individuos en qué espacio se encuentran, ¿no? ¿Qué magnitud tiene ese espacio y cuántos hay? Si son muchos, si están muy aglomerados, o si son pocos, si están bien espaciados. Eso lo estudian los ecólogos en las poblaciones, ¿no? También pueden estudiar la distribución, es decir, cuál es la manera de qué manera ocupan el espacio. Si lo ocupan de forma aleatoria, si forman grupos o si lo ocupan de manera uniforme.
De manera uniforme lo pueden ocupar algunas plantas, los grupos los pueden formar también algunas plantas o algunos animales que viven en manadas, ¿no? Como los seres humanos que formamos ciudades, o al azar algunas especies de distintos organismos que habitan un lugar sin importar las condiciones de ese lugar, ¿no? El otro aspecto que se puede estudiar en las poblaciones es el potencial biótico. El potencial biótico se refiere a la máxima velocidad con la que puede crecer una especie cuando tiene recursos abundantes. Es decir, los seres humanos, ¿cuánto podemos crecer en nuestra población si hubiera alimento para todos, seguridad para todos, salud para todos? ¿O con qué velocidad puede crecer una población de cocodrilos, o una población de hipopótamos, o una población de jirafas, de osos pandas? Toda esta información nos sirve en el caso de querer salvar a algunas especies de la extinción, ¿no? O en el caso de evitar sobrepoblaciones, o en el caso de evitar plagas. Toda esta información del potencial biótico nos sirve. La distribución y la densidad también, para saber si una población está sobrepoblada y ya representa un problema para las demás especies. El siguiente nivel, pues, es el de comunidad. En una comunidad viven organismos de distintas especies. Aquí vemos una, un pastizal en África. Aquí hay cebras, aquí parece ser que hay como una especie de, este no es un antílope, pero digamos que es como vacuno. También consideramos a los pastos parte de esta comunidad, a estos arbustos también son parte de esta comunidad, estos árboles son parte de esta comunidad, porque todos son seres vivos y están ocupando el mismo espacio. De hecho, están interactuando. Estos organismos se están alimentando de estos pastos y ahí hay una interacción muy clara. Y esos son los fenómenos que se pueden estudiar en las comunidades, la manera en la que los organismos interactúan, si uno es presa del otro, si uno se alimenta de este o de aquel, si cooperan entre ellos, si compiten entre ellos, toda esa clase de interacciones se pueden estudiar. Las interacciones pueden ser de distinta forma, pueden ser intraespecíficas. Estas interacciones suceden entre organismos de la misma especie. Aquí en el dibujo están los chimpancés, porque se sabe que la manera en la que interactúan los chimpancés es muy compleja. Tienen unas sociedades en las que puede haber guerras, en las que puede haber luto, en las que hay cuidados parentales, en las que se hacen favores, en las que hay problemas, en las que se arreglan los problemas. Son sociedades muy parecidas a las humanas, pero hay otras sociedades complejas igual en los insectos, como las hormigas o las abejas, o las comunidades bueno, las poblaciones de antílopes o de leones. Todos ellos tienen una jerarquización, tienen una función dentro de ese grupo, y esas interacciones se pueden estudiar y se deben estudiar. Las otras son las interespecíficas, que son las relaciones entre organismos de distinta especie. Aquí estamos viendo a un guepardo seguir a un antílope, ¿no? Esta es una relación de depredación. Las interacciones pueden ser de distintos tipos. Hay algunas que se llaman simbiosis. Estas simbiosis son relaciones a largo plazo que han existido entre dos especies durante muchísimo tiempo. Aquí podemos encontrar al mutualismo, al parasitismo y al comensalismo. Estas relaciones normalmente son interespecíficas, son entre individuos de distintas especies. Luego puede haber competencia. La competencia no se considera simbiosis, sino es otro tipo de relación. Esta puede ser entre organismos de la misma especie o entre organismos de distinta especie. Y normalmente se compite por algún recurso limitado. Entre los organismos de la misma especie se puede competir por la posibilidad de reproducirse, por un, por un hogar, por un refugio, ¿no? Por alimento. Y entre organismos de distinta especie también por alimento, por un territorio en específico o por un nicho ecológico, que es la función que desempeña un organismo dentro de un ecosistema. Otra relación es la relación de depredación o de presa-depredador. Esta relación normalmente es interespecífica, ahí dice intraespecífica, pero es interespecífica, es entre especies, ¿no? Distintas. Aquí las relaciones son de alimentación y son la base de las cadenas tróficas. Aquí vemos qué es lo que es simbiosis. Simbiosis, les decía, son las asociaciones entre individuos de distinta especie, pero que han durado mucho tiempo, durante muchísimas generaciones. Son relaciones íntimas entre dos organismos de distinta especie.
Estas relaciones pueden provocar distintos efectos en los organismos que participan. Pueden ser los efectos positivos, negativos o neutros. Como les decía, hay distintos tipos de relaciones. Una simbiosis muy conocida es el parasitismo. Aquí un organismo se ve beneficiado y el otro se ve perjudicado. El organismo que se ve beneficiado le llamamos parásito y el que se ve perjudicado le llamamos hospedero, porque es una especie de hotel. Está hospedando al parásito. El parásito normalmente vive en su cuerpo o de su cuerpo, ¿no? El parásito normalmente daña, no siempre causa la muerte, ha evolucionado para no causar la muerte, pero en algunos casos sí causa la muerte, como el parásito de estos caracoles o de estos gasterópodos. Este es un gusano, un platelminto, y lo que hace es que parasita a este caracol, y lo que hace es que se mete en sus ojos y hace que los ojos parezcan unos gusanos. Por lo tanto, este caracol se hace visible para los pájaros, y los pájaros van a pasar, van a bajar y le van a arrancar esta parte que parece un gusano. Aquí está el parásito. El parásito va a pasar entonces después al ave y en el ave va a vivir durante un tiempo, ¿no? Esta es una estrategia para atraer la atención del ave, para que el ave pueda venir, se lo pueda comer y él pueda continuar con su ciclo de vida dentro del cuerpo del ave. Esto es lo que hace este parásito. Normalmente mata, controla de hecho a los caracoles. Lo que hace es que una vez que ya está aquí dentro, controla a los caracoles y los caracoles comienzan a subirse a las ramas y cada vez son más visibles. Hay otros hongos que hacen más o menos lo mismo con las hormigas. Parasitan el sistema nervioso y empiezan a controlar a las hormigas como si fueran zombies. Las hormigas ya no toman sus propias decisiones, sino ya es el hongo quien toma las decisiones y lo único que hace es hacer que la hormiga suba a una rama. Cuando sube esa rama, muerde la rama y ahí queda detenida durante muchísimo tiempo. El hongo crece a partir del cuerpo de la hormiga y desde ahí comienza a liberar las esporas de ese hongo, ¿no? Comienza a reproducirse. Eso es lo que hace básicamente. Y así hay muchísimos parásitos como este que está aquí, ¿no? Que es un parásito intestinal. Ahora, otra relación es el mutualismo, es donde ambas especies se ven beneficiadas. La relación más común mutualista es la de los polinizadores, ¿no? Aquí vemos a un colibrí alimentándose de una planta. Esta planta le brinda nutrientes, le brinda energía y a su vez el colibrí participa en su reproducción, polinizando. Lleva el polen de aquí a otra planta, ¿no? A otra flor y hace que los genomas se combinen. Lo mismo pasa con las abejas y lo mismo pasa con los murciélagos en el desierto. Hacen esta clase de trabajo. Hay otra clase de mutualismo, como el que establecen unos pájaros con los hipopótamos, en los que los pájaros se alimentan de los ácaros que viven en la piel de los hipopótamos y los hipopótamos a su vez reciben el beneficio de que ya no sienten esa molestia, ¿no? Porque los ácaros normalmente están chupando la sangre y pueden provocar algunas infecciones y enfermedades. Otro tipo de relación es la comensalista. Aquí una especie se ve beneficiada y la otra no se ve ni beneficiada ni perjudicada. Aquí encontramos organismos como las plantas que crecen sobre otras plantas que se llaman epífitas. Esta planta crece sobre la rama de otra planta. Sin embargo, no le causa ningún daño ni tampoco ningún beneficio. Esta planta solo vive aquí para tener mayor acceso a la luz solar. Sin embargo, no provoca ningún daño. Ella produce su propia fotosíntesis, sus propios nutrientes y ya. Hay otras relaciones que puse aquí extra, que es el amensalismo. Aquí una especie se ve perjudicada y la otra no se ve ni perjudicada ni beneficiada. Estas relaciones son casi accidentales, como cuando los organismos están pastando, lo que hacen es comprimir el pasto y afectan a los pastos en esa región, ¿no? O cuando un árbol crece demasiado, pues entonces proyecta una sombra para todas las demás plantas y esas se ven perjudicadas, pero el árbol que creció tanto no se ve ni perjudicado ni beneficiado. Y el otro es el parasitoide. Los parasitoides son organismos que viven solo una etapa en otro organismo.
Normalmente es una etapa de desarrollo embrionario. Hay organismos como las lagartijas que tiran los huevos de los nidos de las aves, colocan los suyos y esos huevos pues son incubados por el ave. Y ya después salen las lagartijas y la ave los sigue alimentando, ¿no? O hay larvas de moscas que se inyectan debajo de la piel y sale la larva, se alimenta de esa carne y después las moscas ya salen volando, ¿no? Provocan un orificio en la piel y salen volando. Esas son otra clase de simbiosis. Ahora, en la competencia, pues se compite por un recurso limitante. Aquí vemos que están compitiendo estos individuos de la misma especie por el alimento. El alimento debe estar restringido y están peleando por él. Se lo están disputando. Pueden disputarse a una pareja, pueden disputarse un hogar, pueden disputarse muchas cosas. Acá abajo lo que se están disputando estas plantas es la luz. Cada una ve qué tanto crece para tener más accesibilidad a la luz y poder realizar mejor la fotosíntesis, ¿no? La otra relación es la de depredación. Aquí normalmente hay una presa y un depredador. Aquí vemos al cocodrilo alimentándose de este pez, ¿no? Aquí el pez es la presa y él es el depredador. Estas relaciones son bases de las redes tróficas y son muy importantes en los ecosistemas porque mantienen los tamaños de las poblaciones constantes. Cuando desaparecen los grandes depredadores, normalmente hay sobrepoblación, lo que provoca desequilibrio ecológico y los ecosistemas comienzan a dañarse. Acá vemos una mantis alimentándose de una mosca, ¿no? Y ya, básicamente esa es la depredación. Los ecosistemas, como les decía hace un momento, son el nivel de organización en las que interactúan los seres vivos con su entorno. A los seres vivos les podemos llamar componentes bióticos o biocinesis. Y al entorno no vivo le podemos llamar componentes abióticos o biotopo, ¿no? Normalmente, normalmente los organismos modifican su entorno y el entorno determina qué organismos viven ahí. Hay dos factores que son súper importantes en determinar qué organismos viven en una zona, y son el clima, la temperatura y también la disponibilidad de agua. Son tres factores importantes, ¿no? Clima, temperatura y disponibilidad de agua. Esos determinan en gran medida qué organismos viven en una región en el planeta. Pero luego los organismos pueden modificar su entorno, ¿no? Hay distintos tipos de ecosistemas. Aquí hay 14, pero puede haber a lo mejor más. Está el bosque nublado, que es como aquí. El bosque templado, que aquí no hay ninguna imagen. El matorral, que es como este. El pastizal tampoco hay. Y la selva húmeda, que es como esta imagen. Y este debe ser un manglar. Aquí hay algunos otros. Aquí está el matorral, el bosque templado, las dunas costeras, el pastizal. Todos estos ecosistemas están determinados por el clima, por la temperatura y por la disponibilidad de agua. Por ejemplo, aquí en los matorrales, pues la disponibilidad de agua es baja. El clima normalmente es caluroso. Acá, pues lo que determina es el tipo de suelo. Aquí no hay vegetación porque el suelo es arenoso. Acá los bosques templados normalmente están cerca de los polos. Aquí en invierno hace mucho frío, ¿no? Y en verano se vuelven a reverdecer los árboles. Aquí está el pastizal, aquí están los bosques de macroalgas, la tundra, que ese sí es el ecosistema de los polos, los desiertos, los arrecifes de coral, que son de los ecosistemas más importantes en los sistemas acuáticos, ¿no? Ahora aquí puse unos ejemplos de los factores bióticos y abióticos. Aquí vemos los factores bióticos, están pues, las bacterias, los protozoarios, los hongos, los artrópodos, que son los insectos, los moluscos, los helmintos, que son gusanos, los peces, los anfibios, los reptiles, aves, plantas, algas. Todos estos, como son seres vivos, los consideramos factores bióticos. Y los abióticos son luz, la disponibilidad de luz, eso es muy importante para la fotosíntesis. El pH en el suelo y en el agua es importante para las plantas y para los peces. La salinidad es importante en el agua, pero también en los suelos. La altitud también es importante. A ciertas alturas crecen unos organismos, a otras otros, ¿no? La presión, la cantidad de presión que ejerce la atmósfera también es importante, la temperatura, la cantidad de radiación solar, el agua, el suelo, los minerales,
el dióxido de carbono y la disponibilidad de oxígeno. Todos estos factores abióticos determinan qué especies de seres vivos viven en una región determinada. Aquí podemos ver unos ejemplos, ¿no? Según la altura, pues hay distintos factores abióticos que determinan qué especies viven en cada zona. En los ecosistemas suceden dos procesos fundamentales. Uno es el flujo de energía, es como la energía pasa de un organismo al otro, y el otro son los ciclos de la materia. Esos son los dos principales procesos que suceden en un ecosistema. El flujo de energía está determinado por las cadenas tróficas. En las cadenas tróficas hay distintos niveles que se llaman niveles tróficos y están determinados por la alimentación. El primer nivel trófico son los productores, son los organismos que realizan fotosíntesis. La primera fuente de energía para todo ecosistema es el sol. Sin embargo, no todos la pueden aprovechar. Los únicos que pueden aprovechar la energía del sol son las plantas, porque realizan fotosíntesis. Estos capturan la energía, la utilizan para producir materia y la utilizan para vivir, ¿no? Después, la energía que capturaron y que transformaron es absorbida por los consumidores, ¿no? Primarios, que son los del segundo nivel trófico. Estos se alimentan de plantas y absorben la energía que la planta pudo capturar. Estos organismos son consumidos por el tercer nivel trófico, que son los consumidores secundarios, que a su vez son comidos por los del cuarto nivel trófico, que son los terciarios, y luego, al final, todos estos son consumidos por los descomponedores, o saprófitos, que se alimentan de la materia en descomposición o de los organismos muertos. Mientras la energía pasa de un lugar a otro, a otro, a otro, una porción de energía se pierde como calor y esta energía ya no es utilizable. El calor ya no se puede utilizar para realizar ninguna especie de trabajo. Es así como pasa la energía de un organismo a otro, gracias a los niveles tróficos y a las relaciones de depredación, ¿no? Ahora, normalmente las cadenas tróficas, como lo vimos ahí, no existen. Siempre las cadenas tróficas se interconectan unas con otras y forman algo que llamamos redes tróficas. Aquí ustedes pueden ver, esto parece una red. ¿Por qué se forman redes? Porque un organismo normalmente sirve de alimento para varios y otro organismo se puede alimentar de varias clases de presas, ¿no? Y se forman redes y estas redes tróficas mantienen el equilibrio en los ecosistemas. Si alguna especie desapareciera, el ecosistema se pone en riesgo. Puede entrar en un desequilibrio y el ecosistema podría perderse, ¿no? Normalmente cuando se pierden los consumidores más altos en las cadenas tróficas, los ecosistemas entran en desequilibrio. O si se perdieran los productores, pues los ecosistemas entran en equilibrio. Y algunas relaciones en los niveles tróficos no son tan directas, son relaciones indirectas, ¿no? Aquí el búho puede tener una relación con, no sé, con el pasto, porque se come al ratón que se come al pasto. Entonces, si el búho desaparece, los ratones podrían aumentar y necesitarían comer más pasto. Y de esa manera, pues la desaparición del búho afectó a la cantidad de pasto que está disponible ahora, ¿no? En el flujo de energía, normalmente la energía se va perdiendo. Eh, Gran cantidad de la energía que emite el sol, de la gran cantidad, solo un pequeño porcentaje es absorbido por los organismos fotosintéticos. De esta energía que absorben los organismos fotosintéticos, solo un pequeño porcentaje pasa al segundo nivel trófico y solo un poco porcentaje de eso pasa al tercer nivel trófico y al siguiente nivel trófico, al cuarto nivel trófico. Es por eso que las cadenas alimenticias tienen pocos niveles tróficos, porque la energía se va agotando. Algo que es importante en el flujo de energía es que la energía fluye de manera lineal. No fluye en ciclos, sino fluye de forma lineal. Así, de esta forma. Y la energía normalmente se va perdiendo, ¿no? Se pierde en forma de calor. Ahora, el último nivel en los ecosistemas es la biosfera,
La biosfera pues incluye toda la capa de vida que cubre el planeta y a su vez incluye tres, digamos que ambientes. Incluye a la atmósfera, incluye a la litosfera e incluye a la hidrosfera. Estos ambientes constituyen a la biosfera por completo, ¿no? Y ya, sería todo de ecología. Espero que sea de utilidad, que estén muy bien. Hasta luego.